El 31 de marzo de 2006 es una fecha que siempre estará rodeada de misterio. Lo sucedido en el bar Ugly Tuna, ubicado en la zona sur del campus universitario de Columbus, en Ohio, produjo que las autoridades, junto a sus perros de rastreo, iniciasen una intensa búsqueda, pero incluso después de revisar minuciosamente las cámaras de seguridad, no encontraron respuestas. Hoy nos sumergiremos en las sombras de la noche mientras exploramos un enigma que ha desconcertado a investigadores y curiosos por igual. Brian Shaffer, un estudiante de medicina aparentemente común, se esfumó sin dejar rastro en la bulliciosa ciudad de Columbus. Entre las risas y la música en un abarrotado bar, Brian se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una serie de preguntas inquietantes y un misterio que desafía toda explicación aún en la actualidad. ¿Qué sucedió realmente con Brian Shaffer? Como decía, la desaparición de Brian dejó muchísimas preguntas sin respuestas, así como una variedad de teorías, incluso conspirativas, ya que estas incluyen especulaciones sobre portales a otra dimensión o, siendo mucho más realistas, que el desaparecido Brian decidió marcharse por su cuenta y vive feliz en cualquier otro sitio. Hasta la fecha, los únicos que saben exactamente lo que pasó son el mismo Brian y quien fuera testigo del momento exacto de su desaparición. Para poder tener un panorama completo de lo que podría haber sucedido la noche del 31 de marzo de 2006, regresaremos al pasado de Brian. Brian Randall Shaffer nació el 25 de febrero de 1979 en Pickerington, Ohio, siendo el primogénito de Randy y Renee Shaffer, así como el hermano mayor de Derek. Los cuatro eran una familia tradicional y Brian era conocido por su espíritu libre, inteligente, extrovertido y bromista, con una tendencia a preferir una vida relajada y viajar a lugares que pudieran transmitirle paz. Quienes lo conocieron afirman que Brian era especialmente cercano a su madre, Renee, una enfermera que le sirvió de inspiración para seguir una carrera en el campo de la medicina. En 2003, Brian se graduó de la Universidad Estatal de Ohio con la licenciatura en microbiología y una especialización en genética molecular. Si bien decidió tomarse unos meses libres después de graduarse para trabajar como asistente técnico de radiología en el hospital de la Universidad Estatal de Ohio, en agosto de 2004 empezó a asistir a la Facultad de Medicina con la intención de convertirse en médico. Sin tener la mínima sospecha de lo que pasaría años después, Brian comenzó a salir con su compañera y estudiante de medicina, Alexis Wagoner. A pesar de que su relación era bastante reciente, la familia de Alexis y especialmente Renee, la madre de Brian, animaron a este a proponerle matrimonio a su chica. Pero el desarrollo de los acontecimientos evitaría que esta proposición se hiciera realidad. Para la familia Shaffer todo parecía estar bien hasta que en 2005 recibieron un duro golpe. Renee, la madre de Brian, había sido diagnosticada con mielodisplasia, un tipo de cáncer en la sangre que impide que el cuerpo tenga la capacidad de formar células sanguíneas sanas. Tras este diagnóstico, como era de esperar, todos quedaron devastados. El 6 de marzo de 2006, durante el segundo año de Brian en la Facultad de Medicina, Renee falleció. Este desenlace inevitable es un aspecto que los investigadores consideraron como una posible razón para lo que 25 días después sucedería con Brian, pero nada pudo confirmarse. Como último regalo, Renee les había obsequiado a Brian y a su novia Alexis un viaje a Miami para que disfrutaran de sus vacaciones de primavera. Sin embargo, este sería un viaje que jamás ocurriría. El viernes 31 de marzo de 2006, poco más de 3 semanas después del fallecimiento de su madre, Brian terminaba el semestre y se preparaba para unas merecidas vacaciones de primavera. Después de días de intenso estudio y de lidiar con el dolor de la pérdida de su madre, Brian salió a cenar con su padre, Randy Shaffer, para celebrar que acababa el semestre. Después de cenar, Brian tenía planes de salir con su amigo William Clint Florence al bar Ugly Tuna. Aunque su padre había notado a Brian fatigado, decidió no darle demasiada importancia. A las 9 de la noche, Brian se dirigió al bar donde había quedado con su amigo Clint, y es a partir de aquí donde comenzaría una serie de eventos que desafiarían toda lógica. En el Ugly Tuna, Brian se encontró con su amigo Clint y alrededor de las 10 de la noche, Brian llamó por teléfono a Alexis, su pareja, quien había regresado a casa de sus padres en Toledo, Ohio, para visitarlos antes de viajar a Miami. Después, Brian y Clint recorrieron varios bares hasta que posteriormente se unió a ellos Meredith Reed, amiga de Clint. Cuando regresaron a la Ugly Tuna poco después de medianoche y mientras todos disfrutaban, Brian inexplicablemente se separó del grupo.
Sus amigos lo buscaron y lo llamaron sin recibir respuesta alguna por su parte. Cuando finalmente a las 2 de la madrugada decidieron marcharse, creyeron que Brian habría regresado a casa por su cuenta. A medida que el fin de semana avanzaba, su padre y su novia intentaron comunicarse con él, pero no tuvieron éxito. El lunes perdió su vuelo programado con Alexis y no respondía a las llamadas. Finalmente fue reportado como desaparecido ante las autoridades. Al comenzar a investigar, lo primero que hicieron fue indagar sobre quiénes habían estado con Brian la noche de su desaparición y quién había sido la última persona en verlo. La investigación se centró en Clint y su amiga Meredith, quienes detallaron cuál había sido el recorrido que hicieron por los diferentes bares, agregando que fue poco después de medianoche cuando perdieron el rastro de Brian. Cuando las autoridades se acercaron al bar, se animaron al saber que había varias cámaras de seguridad en funcionamiento, pero lamentablemente ni siquiera las grabaciones de aquella noche pudieron revelar alguna respuesta certera. Las grabaciones eran claras. Brian entró al bar con sus amigos a la 1:15 de la madrugada, salió a la 1:55 a hablar con 2 mujeres jóvenes y regresó por la escalera de subida, para aparentemente volver a entrar al bar. Cuando las autoridades continuaron el visionado de las cintas, se percataron que Brian nunca volvió a salir del bar. No existía prueba alguna de que hubiera abandonado el edificio. ¿Cómo era posible que Brian se hubiera esfumado? ¿Acaso existía algún secreto oculto en los oscuros rincones del bar Ugly Tuna? Desde entonces, la desaparición de Brian Shaffer dio lugar a numerosas teorías y especulaciones. Algunos creían que pudo haber encontrado una salida secreta en el bar, mientras que otros sugerían que pudo haber sido víctima de algún crimen, pero ninguna teoría pudo ser probada. Las semanas se convirtieron en meses, y el misterio de Brian Shaffer persistió. Nadie podía dar respuesta a la pregunta de cómo un joven de 27 años de edad podía simplemente haberse esfumado sin dejar rastro alguno durante una noche cualquiera de diversión. Lo cierto es que a día de hoy la verdad sigue escurriéndose entre las sombras. Los investigadores empezaron a involucrarse en las teorías que implicaban a Brian cambiándose de ropa o poniéndose una gorra para burlar a la cámara y ocultar su rostro. Pero de ser así, ¿por qué lo haría? Algunos pensaron en la reciente pérdida de su madre y que tal vez Brian había decidido marcharse por su cuenta para llevar su duelo en solitario, pero el hecho de que nunca se contactara con su padre o su novia no apoyaba esta suposición. Tras revisar las cámaras de seguridad del Ugly Tuna y de los otros 3 bares cercanos, llegaron a un callejón sin salida. No había pistas del paradero de Brian y el tiempo seguía corriendo en contra de la investigación. Evaluaron una puerta anexa que era de uso exclusivo del personal del Ugly Tuna, pero la salida daba a un lugar de construcción que las autoridades descartaron debido a los obstáculos que presentaba al caminar, cosa que era mucho más difícil si Brian se hubiera encontrado en estado de ebriedad. También utilizaron perros de rastreo para localizar un posible cuerpo, rastros de fluido hemático o cualquier otra pista que los llevara hasta Brian, pero nada de eso resultó. Registraron contenedores de basura, puentes, callejones, baños públicos y ninguno de estos lugares arrojaron pista alguna. Pero ¿acaso Clint y su amiga Meredith sabían más de lo que le habían contado a la policía? ¿Podrían ser ellos los culpables de la desaparición de Brian Shaffer? Durante la investigación descubrieron que la casa de Brian quedaba a 6 manzanas del Ugly Tuna, lo cual fue aparentemente una de las razones por las que los acompañantes de Brian pensaron que había regresado a casa sin avisarles. A la mañana siguiente, cuando Meredith llevó a Clint a recoger su vehículo en el estacionamiento del mismo edificio de apartamentos donde Brian vivía, los chicos no llamaron para comprobar si Brian estaba en casa. ¿Por qué no insistieron en saber el paradero de su amigo? El caso se llenó de sospechas cuando Clint, de manera repentina, dejó de hablar con los detectives y contrató a un abogado, el cual al parecer le recomendó dejar de hablar para evitar que pudieran incriminarlo. Otro detalle curioso es que Clint rechazó someterse a la prueba del polígrafo. ¿Acaso tenía algo que esconder? ¿O simplemente pensaba que la prueba no era del todo segura? Independientemente de las razones de Clint, el hermano menor de Brian, Derek, aseguró que era posible que Clint estuviera ocultando algo. Además, sostenía que si la teoría de que Brian se había ido por su cuenta era cierta, entonces Clint posiblemente sabía dónde estaba o incluso lo habría ayudado a marcharse. Encontrándose en un callejón sin salida, finalmente las autoridades pudieron localizar a las 2 mujeres que habían estado hablando con Brian en la salida del bar justo antes de que éste desapareciera, pero sus declaraciones tampoco dieron pistas de dónde podría encontrarse Brian. Aunque dichas declaraciones de las 2 mujeres nunca fueron de carácter público, en 2009 revelaron que las autoridades no les pidieron someterse al polígrafo.
Alexis, la novia de Brian, lo estuvo llamando todas las noches durante mucho tiempo después de su desaparición. Le dejaba mensajes de voz para escucharlo y con la esperanza de que si estaba con vida, algún día regresaría. Todo siguió igual hasta que en septiembre, 5 meses después, el teléfono de Alexis sonó 3 veces. ¿Sería esto una señal de que Brian había encendido su móvil? Después de revelar este dato, el proveedor de servicios inalámbricos de Brian dijo que lo que había escuchado Alexis pudo haber sido debido a un fallo de su ordenador personal. Sin embargo, se detectó un ping del teléfono en una torre celular en Hilliard, a 23 kilómetros de donde se había visto por última vez a Brian. Randy Schaefer, el padre de Brian, continuó con la búsqueda de su hijo por su cuenta. Acudió a un psíquico como otra opción para averiguar el paradero de su hijo, y este le dijo que su cuerpo estaba en el agua, cerca del muelle de un puente. Randy, Derek y otros ciudadanos dedicaron gran parte de su tiempo libre en las orillas del río Olentangy, que fluye a través de Columbus, adyacente al campus de la universidad, pero todo fue en vano. 2 años más tarde, en septiembre de 2008, Randy falleció abruptamente después de que una rama que se desprendió debido a una tormenta de viento lo golpeara fatalmente en el patio de su casa. En su obituario en internet se publicó un curioso mensaje que decía «Para papá, con amor, Brian». El misterioso mensaje había sido publicado desde las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, pero tras investigarlo se descubrió que la nota había sido publicada como una broma. En 2020, una foto de un vagabundo en Tijuana, México, se hizo viral cuando alegaron que era Brian Schaefer, pero después del reconocimiento facial realizado por el FBI, se determinó que no era él. Pasó el tiempo y el investigador principal del caso de Brian Schaefer se jubiló y otro detective se hizo cargo, comenzando el proceso de volver a entrevistar a los testigos y personas de su entorno. Según el nuevo detective, alguien involucrado en la desaparición ocultó información durante la investigación inicial. Hoy, en un mundo donde la tecnología y la lógica parecen tener todas las respuestas, el caso de Brian Schaefer nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción. Los investigadores examinaron cada centímetro del bar Ugly Tuna buscando pistas que pudieran resolver el enigma de la desaparición de Brian, pero cada puerta cerrada, cada pasillo oscuro, parecía guardar sus secretos celosamente. A lo largo de los años, el Ugly Tuna, que ya no está en funcionamiento, ha sido el epicentro de este enigma. ¿Acaso existe un pasaje oculto que todavía nadie ha descubierto? ¿O alguien en el bar sabía más de lo que estaba dispuesto a contar? A pesar de los años, la búsqueda de respuestas continúa. Amigos, familiares y extraños se reúnen cada año en vigilias en honor a Brian Schaefer, manteniendo viva su memoria y esperando alguna revelación que finalmente arroje luz sobre su desaparición. Ahora, 17 años después, todavía se ofrece una suma de $100.000 por cualquier información que pueda ayudar a resolver este caso. ¿Qué le ocurrió realmente a Brian Schaefer? ¿Se encuentra atrapado en algún rincón inexplorado? ¿O hay fuerzas más allá de nuestra comprensión en juego? Estamos en un mundo donde la realidad y el misterio convergen, así que quizás nunca sepamos la verdad completa detrás de la desaparición de Brian Schaefer. El caso sigue abierto y los acontecimientos que llevaron a su desaparición, así como su paradero actual, continúan siendo un misterio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si les resultó interesante y les gustó mi trabajo, recuerden que ayudan mucho con su like y sus comentarios. No se olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para no perderse nada. Y si desean apoyar al canal y aparecer aquí en mencionados, pueden hacerse miembros a través del botón que dice unirse. Sin más, me despido por hoy, les envío un abrazo fuerte y nos vemos muy pronto en otro caso de Sumario Criminal. Bye bye.